está hablando Bullard. Y este fue el momento en el que el mercado ayer al suelo, se desploma, se cae. Y donde el mercado estima que nos vamos al 5% de tasa de paro, no, que nos vamos al entorno del 13% de tasa de paro. Esto significa más de 9 millones de puestos de trabajo que se irían del mercado laboral, que se dilapidarían en los próximos 10 años. Y esas palabras de Bullard ponen a Powell, hoy que tiene que volver a hablar, ante la tesitura de volver a nombrar o no a Volcker. Clave fundamental. Noqueó al mercado Bullard. Bullard noqueó un mercado que ayer era alcista, que era de rebote, que era de recuperación. Noqueó al mercado. Y eso significa, miren esto, que Bullard está planteando que la inflación se va a mantener volátil con cambios 10 años. Lo que está diciendo Bullard es que nos vamos 10 años de crisis, de recesiones y sobre todo de pérdida de empleo a largo plazo, algo que no estaba en la fotografía. ¿Por qué? Ahora sí está en la fotografía. Porque 10 años de erosión continua del mercado y sobre todo de lo que está sucediendo con una inflación que se controla baja. ¿Qué pasó en los 70? ¡Ay, ya está controlado! ¡Qué bonito! Inflación arriba otra vez. En cuanto se dejaba salir un poquito de mano esa política monetaria. Por lo que Bullard aquí se queda solo. Mírenlo. Se queda en el 25 a largo plazo solo. Se queda a largo plazo con un compañero. Gráfico dot plot de la última reunión de la FED. Ahora se entiende más. 2023. Olvídense. Quítenlo de la agenda. Cámbienlo de su cabeza. No habrá bajada de tipos de interés. No habrá bajada de tipos de interés. Aunque la inflación, en el mejor de los sueños de Powell, llegue al 2%. Aunque la inflación llegue al 2%, no habrá bajada de tipos de interés. En este gráfico del otro día, de la última reunión de la FED, en 2023, el movimiento es que los tipos no se tocan. Y el mercado ayer dijo, se acabó. Se acabó. Y miren, lo decía hace unos días Citi, el mercado no capitula hasta que los inversores más persistentes en mantener determinadas acciones terminan por vender sus ojitos derechos del mercado. Las últimas joyas que le quedan. Lo último que pensó que en la vida jamás, bajo ningún concepto, vendería. Hoy, Apple dice a las 4 de la mañana, ha dicho, que va a parar parte de la fabricación de nuevos iPhone porque las ventas, normal, 2.000 euros de iPhone, no van como querían. Por lo que inflación elevada, tipos de interés elevados, beneficios empresariales que en el tercero no, pero en el cuarto trimestre van a recibir un movimiento de bandeo muy importante y sobre todo una FED que ha cogido este tono, el de Bullard, y el mercado entendió, el boxeador que dice, pero si me están cayendo por todos lados. Eso fue el mercado ayer. Hemos roto mínimos anuales, estamos cayendo un 24,9 en el año y no tiene suficiente caída el mercado, sino que hoy va con una caída del 0,6 a nivel Estados Unidos, pero en Europa superior al 1%. Y falta una pequeña cosita que no es para nada pequeña, pero que todavía la vemos lejos en la semana. Putin el viernes, aunado con la inflación europea en máximos que va a estar entre el 9,6 y el 9,7. Por lo que el tejido, el sabor, el olorcillo de la lona del ring, a ese boxeador que es el inversor, le huele fenomenal. ¿Para qué moverse? ¿Para qué levantarse y que le den otro golpe? Es mejor esperar al conteo hasta que acabe. Y eso se llama capitulación. Y eso se llama que el mercado y sobre todo la economía dentro de 6 meses va a empezar una fase profunda de recesión muy larga en el tiempo, en el que ahora mismo no sabemos ni cuándo saldrá. Y eso es lo que está en la cabeza del inversor. Bullard ha puesto la fotografía clara de ese enfermo que no quiere reconocer su enfermedad, pero que el médico le pone la ecografía y le dice, mire, que no le veo convencido, empiece a actuar para curarse.
ese inversor que está en la lona ahora mismo, esta mañana está en la lona, 0,95, 0,95 el euro con el dólar, 0,95, 0,95. En 2009 el euro estaba a 1,50 frente al dólar. Trichet and Company y vamos hacia abajo. Libra volviendo a encaminar ese 1,06, 1,05 hacia abajo. Ojo con el 1,035 que ya tocó. Pero Bullard ha impactado el mercado, lo ha dejado en la lona. Como decíamos, ese boxeador está ahora mismo en la lona oliendo, qué bien huele esto. Déjate, qué a gusto se está aquí, después de la que me han dado. Y el mercado tiene que ver hasta qué punto hay otro round o no. Miren lo que está sucediendo en el SP500 esta mañana, porque este gráfico de dot plot marca perfectamente, no va a haber bajadas de tipos de interés, no va a haber compasión con la inflación. Incluso en el escenario en el que el inversor dice, pero si la tienes en el 2%, baja. Y solo hay una duda ahora mismo que tiene este mercado. ¿Hasta qué punto, por intentar tirar hacia abajo el fenómeno inflacionario, no nos metemos en un terreno deflacionario a largo plazo? El miedo del mercado esta mañana está en no ver cómo ese hermano gemelo, pero con colores distintos, que es la deflación frente a la inflación, coge el relevo en el medio largo plazo por unos salvajes de los bancos centrales que, después de haber sido los que se han equivocado, tiran tan abajo la recesión económica que provocan una deflación profunda de la que Japón lleva más de 20 años intentando salir. El panorama, la fotografía no puede ser peor esta mañana. Otra cosa es que queramos ponerle brotes verdes. Optimistas podemos ser todos, pero mejor con 2 cafecitos aquí puestos, bien atado el cinturón de seguridad y empecemos a bandear, sobre todo en el medio plazo, porque Bullard ayer dejó al inversor ahí, en la lona, tumbado, con esas palabras. Miren ese SP500, sino mercado de capitales, etc. Miren el siguiente gráfico, que es el mejor del día. Miren, ¿esto qué es? Que usted invirtiera en diciembre del año pasado 100 cositas, euros, que si os digo la moneda ya lo saben, 100 cositas, vale ahora 25 y no pasa nada. No se dice que es un esquema Ponzi, no se dice que es, fíjate, basurilla financiera. ¿Esto qué criptomoneda es? ¿Qué criptomoneda es este gráfico? Pensionista, me llegó en diciembre a la entidad financiera y le dicen, oiga, quiero algo sin riesgo. No tenga riesgo, ¿eh? No tenga riesgo, porque quiero tener ahí mis ahorrillos en liquidez, que yo pueda, que me dé un cuponcito que esté bien. Y le dicen, bueno, pues el cupón 4,25, una cosa así, le podemos dar el cupón. Joder, pues está muy bien, ¿eh? Con la inflación además que no existe, un 4,25 me asegura la rentabilidad de mis ahorrillos de toda la vida. Ah, qué bien, oiga, pues qué maravilla, pues ¿qué hacemos? ¿Contratamos? Venga, pues cójalo, venga, e invierte aquí. Ah, esto además, mire qué rentabilidades continuas, es que esto con un cuponcito del 4,25, esto es seguro, pum, 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 pum. Déjese de criptomoneda y esto, que la gente gana un 300%, pero luego pierde. ¿No saben ustedes la volatilidad que tiene eso? Estoy imitando el de la oficina bancaria. Esto es lo importante. Un cuponcito de 4,25 y esto, usted a dormir tranquilo. Nada de estar mirando ahí el móvil todo el día. 30 de bajada, 50 de subida. Usted esto no, esos son esquemas Ponzi, esos son cosas raras donde la gente invierte, que en el fondo les sobra el dinero y se lo quieren gastar. Han pasado los meses y nos imaginamos al buen señor acercarse a la oficina bancaria y decirle, oiga, ¿pero qué me vendió? Bueno, la oficina bancaria probablemente ya no esté. Y si la ha visto venir, se ha ido a desayunar. No, pero ¿usted qué me vendió? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto que me vendió? Esto es el bono británico a 40 años. La creme de la creme.
lo más seguro para la banca privada, británica sobre todo. Lo que le ofrecen a todos los pensionistas que se acercan por allí, a todos los que están caminando hacia esa pensión. Pero de verdad, los bancos centrales, con esta fotografía, en el que metió, este señor, pobre hombre, que metió 100 libras esterlinas, tiene 25. Multipliquen por cuántas 100 libras metió y piensan el dinero que tiene ahora. Y estamos metiéndole el dedo en el ojo a las criptomonedas. Esquemas Ponzi, decía el otro día JP Morgan, Jamie Dimon, Jamie Dimon, lo dijo hace apenas una semana. Estos son esquemas Ponzi, aquí solo se busca tal, la rentabilidad, pero ¿a quién se le ocurre entrar en este mercado? ¿A quién se le ocurre ofrecer esto? ¿A quién se le ocurre este mercado? Bono británico a 40 años. Usted tiene seguridad absoluta. En 40 años esto solo habrá hecho que subir, o al menos mantener... ¿Perdón? Se le queda cupón al pobre hombre. El cupón. ¿Cuánto me da usted? El 4,25 de los 100 euros. Ah, que me da usted el año 4 libras. 4 libras. 4,25 de 100. ¿Qué he metido? He metido 100 euros. 100 libras, perdón. Bueno, pues este es el mejor ejemplo de que ahora mismo hay mucho donde mirar, mucho donde criticar y mucho donde mejorar, tanto en un lado del mercado financiero, blockchain, como en el otro lado y sobre todo en la regulación. Si esto pasa, ¿por qué nos hacemos lo que sea? Cuando vemos caídas de las criptomonedas que digo, pero esto se ha desplomado, ¿y esto? ¿Y este gráfico del bono británico a 40 años? Para quien invirtió ahí en diciembre, la absoluta ruina. Y no pasa nada hoy. Y no pasa nada. No se dice que esto es un esquema Ponzi. No se dice que esto es un problema del sistema financiero. Miren este gráfico. Y para terminar, un último gráfico, yo creo que nos queda uno solo. Pero este quédenselo en la retina porque es la mejor expresión de cuando vengas a decir lo que he perdido, mírate tú lo que has perdido. Pues miren lo que han perdido. Mercado americano. En el conjunto de los economistas el tema principal. El Caixin siempre sale un día posterior al dato del PMI público. Es decir, el Caixin lo hace IHS, de tal manera que es un dato de inversores internacionales que quieren ver el conjunto de la economía china para ver si de verdad los datos de PMI, de sus manufacturas, de su producción está funcionando. Y por otro lado está el dato de PMI que da el gobierno chino, que es un dato que da el gobierno chino. Pero como mañana es una festividad en China importante, el dato de IHS, el Caixin, se ha adelantado un día. Y nos ha dejado la paradoja de dos datos diferentes. ¿Qué está pasando en las fábricas chinas? ¿Qué está pasando con la producción china? ¿Qué pasa con el PMI chino? ¿Y hasta qué punto China está poniendo algodón, está maquillando, está tocando? ¿Por qué? Miren, si vemos el dato que se lo estaba contando yo hace un minuto, con un poco de estupor, es que no había visto todo el detalle. Mientras estaba Eva viendo bien el detalle de ese documento, el Caixin nos está marcando una caída desde 49,5 a 48,1. Es decir, nos está marcando una caída importante. Se esperaba que fuera en el entorno ese Caixin del 49,5, es decir, que se mantuviera. Sin embargo, la caída ha sido mucho más fuerte, mucho más pronunciada de lo que se esperaba. Pero si ustedes ven el otro dato, porque este nos está marcando el IHS, este Caixin nos marca una caída sin ningún tipo de contemplación. Caída en el conjunto del dato en China. Esto es el 50, estaría ahora mismo China en un movimiento de recesión o de caída de la producción. Sin embargo, el dato que ha dado el gobierno, el Composite, nos marca por encima, nos marca un movimiento que estaría aquí, en el 50, bueno, no, un poquito más arriba, sí, aquí, en el torno del 50,9. 50,9 frente al dato de Caixin. Este gap, esta diferencia, es bastante poco explicable por parte de los economistas a estas horas y está corriendo como una pólvora. Siempre solemos verlo el día después y hacemos la comparación, pero es que hoy han salido conjuntos, un poquito de diferencia por el festivo mañana de China. De tal manera que, ojo con lo que está pasando en las fábricas chinas, porque la percepción de que la recesión, el impacto, el golpe, las exportaciones por una demanda global menor,
parecen coger cada vez más cuerpo. Y este Caixin lo que nos estaría marcando es una situación de movimiento a la baja de las fábricas chinas. Y el gobierno chino estaría usando algodón, es decir, maquillando ese otro dato que nos estaría dando todavía no recesión, no caída de las fábricas chinas. Enseguida se lo preguntamos a Santiago Carbó, pero ese cambio entre el Caixin y el PMI Composite de China, que ha salido esta madrugada, es la clave fundamental también para entender en China qué está pasando. Porque ¿cuál es la consecuencia de una situación en la que China tiene el Caixin en situación de recesión, que es por debajo de 50? Y para que no estuviera en recesión, el Caixin debería estar en este entorno. ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene eso? ¿Petróleo? Que podría caer hoy, o que podría verse a medio plazo, que no se necesita por parte de China tanto petróleo como se pudiera esperar, de tal manera que se viera una caída de la demanda de China, de necesidad de petróleo, pero no solo de petróleo, sino conjunto energético, porque no necesita exportar tanto. Ojo con el Caixin y ojo con las diferencias. ¿Qué está pasando en las fábricas chinas para que haya una diferencia tan abultada entre el PMI Composite chino y el Caixin chino que hace IHS, que ha salido el mismo día y que nos marca directamente que hay un gap importante entre cómo ve el gobierno chino que está la economía, ojo, porque si esto lo ve así, cómo está el crecimiento, y por otro lado, de qué manera puede afectar, de qué manera puede impactar directamente al conjunto del crecimiento global y al mercado energético. Y por otro lado, Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. Energía, Scholz ayer decía que espera que sean ya 200.000 millones de euros de ayuda, eran 100.000 millones según Bruegel, pues el lunes de esta semana, y la factura va y subiendo y subiendo y subiendo. La factura europea ahora mismo se espera que sea de unos 560.000 millones de euros. Con este movimiento de Alemania, la factura ya sube a casi 700.000 millones de euros. Es decir, Europa lo que necesita es una billetera descomunal. Es decir, igual que Rusia es una gasolinera como país, ahora mismo Europa tiene la necesidad de ser una máquina de imprimir dinero a lo bestia. Con lo que eso significa, que se llama inflación. No se puede luchar contra la inflación imprimiendo dinero a destajo. No se puede luchar contra la inflación generando políticas fiscales expansivas. No se puede luchar contra la inflación si no se restringe la masa monetaria. No se puede reducir la inflación con unos gobiernos gastones. Y por último, no se puede reducir la inflación con lo que tenemos ahí dirigiendo ni los bancos centrales ni los gobiernos. Por lo que tenemos la peor fotografía que se pudiera tener. Pero, ojo, porque la factura sigue subiendo. Habeck hace apenas media hora ha dicho que se restringe todavía más el ahorro energético, bueno, la cantidad de energía consumida, o se aumenta el ahorro energético, es decir, está hablando para la reunión de ministros de energía, dice Habeck, el ministro alemán de Economía, que o se aumenta el porcentaje que se reduce, en el que se reduce el consumo energético, que está en torno del 10-15%, o que no se llega. Y eso lo vimos ayer en un gráfico de la OCDE, como si el invierno es frío y todo parece indicar que va a ser frío, frío, me refiero, más frío que los anteriores. En ese caso no se llega. Por lo que Habeck lanza la voz de alarma. Pero pongan en perspectiva esos 200.000 millones más lo que ya llevábamos acumulados, que son 100.000 más de lo que ahora dice estos 200, 100 ya estaban provisionados, y vean la chequera que va a tener que sacar Europa. Y junto a esa chequera, las consecuencias inflacionarias de una Europa que va a gastar como si no hubiera mañana y que ahora mismo considera que son en torno de 700.000 millones y no descarten que se vaya por encima de los 1.000 millones. Y ese dinero, tenerlo solo tienen los alemanes, para ellos. Pero tenerlo no tiene nadie. De tal manera que el Banco Central Europeo se va a tener que poner el mono de trabajo para que el mecanismo de antifragmentación sea la clave fundamental que evite un crash en Europa. Porque esa factura ya es un problema. No solo la de 200.000 millones, que para Alemania empieza a picar, sino para el conjunto de Europa, que esa factura se esté yendo a 700.000 millones. Y ahí hagan una reflexión. Si no hemos sido capaces ni de distribuir los fondos Next Generation, que son un auténtico fracaso europeo, aparte de ser una absoluta vergüenza europea, en el que se prometió, por ejemplo, a España 140.000 millones
que han llegado 7.000 de verdad a donde tenían que llegar. Hay dinero que ha llegado, pero se ha quedado en las comunidades autónomas, para variar. Pero dinero real, 7.000 millones, de 140.000 millones. Que no salga nadie Calviño ni nadie del gobierno sacando pecho, poniendo la cara por un plan de recuperación. Esos Next Generation que han sido un desastre absoluto. Si no hemos sido capaces ni tan siquiera de distribuir eso para la salida del coronavirus, gracias a Dios, porque tendríamos muchísima más inflación, pero fíjense qué vista tuvieron los europeos, los políticos, a la hora de planificar un Next Generation que iba a ser un problema a medio plazo, gracias a Dios que le salió mal, por ineficientes, por no decir otra cosa, que también empieza por I, pero gracias a Dios que es que son muy malos, porque si no llegan a ser muy malos, no llegan. Entonces, no llegaría a nada. Esos Next Generation que no han llegado, ¿dónde van a ir? A pagar la factura energética. Pero no tengan ninguna duda. Esos Next Generation que hemos sido incapaces de repartir, se le van a dar a quien se le tenga que dar para pagar la factura. Y eso es a los gobiernos. Es decir, los gobiernos que iban a drenar el conjunto de la economía con ayudas para las empresas, ahora las empresas tienen el ICO por pagar, no tienen las ayudas ni los planes de desarrollo de los Next Generation, salvo el kit digital, el no sé qué, vamos, el chocolate del loro. Una vergüenza nacional, que encima digan que pero que se ha repartido. Se ha repartido nada. Está en las comunidades autónomas. Se ha repartido menos de lo que ahora mismo está en manos de las comunidades autónomas. Y luego las rebajas fiscales de España en el punto de mira ya del Banco Central Europeo. Es el primero que han intentado ocultarlo diciéndolo de los 3 millones de ricos que les van a quitar ahí un puntito pequeñito. Miren el siguiente gráfico con las 3 claves importantes de lo que ayer dijo la ministra. Ministra que parecía un futbolista pegándole patadas al diccionario. Fue una cosa habitual, pero cada vez que no por pasar habitualmente no deja de ser más llamativo. 42 alzas fiscales. Más alzas fiscales que patadas le dio ayer el diccionario. En la legislatura, 42 alzas fiscales. Este gobierno le ha metido de presión fiscal al ciudadano 42 golpes en lo que llevamos de legislatura, que le queda un año todavía. 42 golpes, 18% más de recaudación. Cuando se les llena la boca a decir, oiga, que hemos disminuido los impuestos y la presión fiscal, miente. Pero miente profundamente y a conciencia. El que ha reducido la presión fiscal es Portugal, que ahora mismo tiene una diferencia con nosotros de 4 puntos de presión fiscal. Por eso los ejecutivos se marchan a Lisboa, pero sin dudarlo ni un minuto. Cuanto más días estén allí, mejor. Pero 42 alzas fiscales, 42 alzas fiscales, ni Montoro. Sí, bueno, es que Montoro y María Jesús Montero podrían haber sido secretario de Estado y ministra, o secretaria de Estado y ministro, y no habría pasado nada. 42 alzas fiscales, ni Montoro. Una recaudación que quieren extra de 3.000 millones de euros de cara a las elecciones. Es que queremos un sistema fiscal más justo y más de reparto. Vale, pues súbeles en lugar de 3.000 millones, 15.000 millones. Pero, ¿cuál es la base de esto? El expolio del ciudadano. No, es que son ricos. Bueno, así empezaron los venezolanos, señalando. Miren esos. Perfecto, pues súbele, pero si les va a dar igual. Si se van a Portugal o a otro lado, pero que se van, que no te van a aguantar el próximo discurso dándole golpes al diccionario. Que es que no te van a esperar, que es que se van. Que no tiene ningún problema. Oiga, la ministra del diccionario, me voy. Se acabó. Y luego fíjense en el último punto. Hace apenas un par de años, esta ministra, en un tono, bueno, iba a decir chulesco, pero que no llega ni a eso, en un tono de condescendencia de quien gestiona el dinero en plan el malo de Robin Hood, no Robin Hood, ellos se creen Robin Hood o Robina Hood, pero no es real. Usted no está expoliando a los ricos, le está expoliando a todo el país. Pero en ese tono
en el que se acerca ese recaudador de impuestos, aquel que le ponía en la película la pierna escayolada hacia abajo para sacar el dinero, en ese tono María Jesús Montero hace apenas un par de años, en ese impuesto de la solidaridad que ahora saca, dijo que bueno, que 1.200 millones, chiqui, dijo una periodista en ese momento, chiqui, es el vocabulario típico de un ministro con una periodista, chiqui, chiqui, bueno, hace 2 años, una minucia de 1.200 millones de euros. Esto se pone y se quita del presupuesto así, dijo. Es decir, que esto es una medida simplemente a la galería. Y pensando que se van a mover hordas de orcos de cara a las elecciones del año que viene, con tal de que le den sangrecilla económica de los ricos. Que van a haber hordas de orcos yendo a votar al Partido Socialista porque han subido los impuestos a los ricos, 3 millones de ricos, para recaudar 3.000 millones de euros, la chiqui, que consideraba que 1.200 millones era, venga, y esta la ponemos y lo quitamos, pues quítalos. Es más, ya que puedes empezar a quitar, que has quitado a las rentas más bajas, mira, hay una manera de dejar al mínimo la contribución de los de menos de 20.000 euros que paguen prácticamente cero. Prácticamente. Para que puedan disfrutar de todos los servicios públicos sin arrimar el hombro. Hay una manera mucho más sencilla, que es vosotros, la mitad, a casa. Y con eso no haría falta que los de menos de 20.000 euros de sueldo paguen prácticamente impuestos. Se lo puedes dejar el IRPF en nada. Incluso les puedes dar hasta un cheque. La mitad de los políticos a casa. Con eso se ahorrarían una pequeña cifra de 50.000 millones. Miras administraciones públicas, miras diputaciones, mira no sé qué. Haz una reforma. Montero, cógete el diccionario. Plantea los términos que consideras que son adecuados en tu idioma. Que no es el andaluz, es el tuyo propio. Y a partir de ahí, haz una reforma de verdad. Y quítale a los de 20.000 euros de menos, no solo el IRPF, sino que regálale cosas. Porque vas a tener tanto dinero por no tener que pagar impuestos, ni esos, no directos, ni los indirectos, tasas, mal funcionamiento de la administración, etcétera, etcétera, que les puedes dar tranquilamente estas ayudas, las que quieras. Y luego está esta parte, y es que ayer ese recaudador de impuestos que está en gozo supremo en este momento, que en este caso es María Jesús Montero, recaudadora de impuestos, va un 18% por encima. Es que se ha incrementado en 60.000 millones el gasto. Es decir, España, en lugar de ahorrar 60.000 millones y verterlo, y meterlo en la economía, para que drene por toda la economía, está en gasto superfluo ahora mismo. Han hecho 60.000 millones más de ingresos para un gasto superfluo que lo único que ha hecho es una mala redistribución. Lo que el gobierno que ha hecho en España ahora mismo es una mala redistribución, no una redistribución justa y equitativa. Lo que hay ahora mismo es un caos espectacular, que no hay por dónde cogerlo. Solo lo va a entender Montoro. Pero es un caos espectacular. 18% más de facturación, claro, de ingresos. Pero no le da vergüenza. Bueno, la chiqui ayer haciendo... Pero este es el nivel de España, ¿eh? Este es el nivel de España. Este es el nivel de España. Y así nos va. Y así nos va. La medida de ayer no tiene ninguna afección. Principalmente porque la mayoría no lo va ni a pagar. Se va a ir. Y los que lo puedan pagar, pues lo van a pagar. Tiro a 5 de la empresa, no sé cuántos de tal, no sé qué, ya me ahorro el dinero. Ahora, toma el impuesto. Es tener poca cabeza. Daños a los gasoductos Nord Stream. El medio que escogió fue a través de las redes sociales de Twitter, donde lanzó un mensaje en el que responsabilizaba a la potencia del norte por las averías y fugas de gas que se registraron en 3 líneas de este combustible del sistema de gasoductos Nord Stream. De hecho, esta importante ruta de suministro del combustible ruso al viejo continente es a través de una red de tuberías por las profundidades del mar Báltico.
Sin embargo, en medio de crecientes sospechas que el incidente no sería casual, sino producto de un sabotaje, el ex canciller polaco y actual diputado del Parlamento Europeo lanzó sus dardos. Como decimos en polaco, una pequeña cosa, pero mucha alegría. Así se puede leer en el tuit de Radoslav Sikorski, donde además apuntó a un video de inicios de febrero donde el presidente Joe Biden amenazó con destrozar el Nord Stream 2. Cabe recordar que el proyecto de este gasoducto concluyó en el 2021 y fue paralizado por las presiones de la Casa Blanca. Pero, ¿qué señaló el presidente Biden en su mensaje? Si Rusia se lanza contra Ucrania, entonces ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin, fue lo que aseguró el mandatario. Gracias a Washington, señaló Sikorski en otra nota en Twitter donde se aprecia la magnitud de la fuga de gas técnico en la superficie del Báltico. Sin embargo, la Unión Europea, a través del jefe de la diplomacia, Joseph Borrell, indicó estar profundamente preocupado ante los daños del Nord Stream 1 y 2. Este incidente provocó fugas en las aguas internacionales del Mar Báltico. En esta línea, Borrell indicó que el Parlamento dará una respuesta que calificó de sólida y unida ante la acción considerada de sabotaje por las capitales europeas. Ante los incidentes que produjeron daños graves a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, eurodiputados apuntan a las palabras del mandatario Joe Biden emitidas durante una entrevista en febrero que prometió acabar con estos gasoductos ante una avanzada rusa. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló: toda la información disponible indica que esas fugas son el resultado de un acto deliberado. Pero fue más allá y expresó: la comunidad apoyará cualquier investigación que tenga como objetivo aclarar totalmente lo sucedido y su motivación. Pero las voces provenientes del viejo continente se han hecho eco de la promesa del mandatario de la potencia del norte. En este sentido, Aníbal Garzón, sociólogo especializado en estudios internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, apuntó al tuit del diputado del Parlamento Europeo. El europarlamentario polaco Radek Sikorski agradece a Washington y agregó: por el sabotaje al Nord Stream 1 y 2 que transporta gas ruso a Alemania. La historia nos dice que el imperio es especialista en sabotajes, autoacciones militares, mentiras y patrañas. Así fue como indicó más abajo en la nota. No obstante, Garzón fue más allá y acotó: desde el Maine en 1898 hasta nuestros días, haciendo una clara referencia a la explosión del acorazado Maine. Pero, ¿qué se ha señalado acerca de este incidente? En esta línea, la Contraloría General de Cuba lanzó un artículo. Es el pretexto que utilizó el naciente imperialismo para intervenir en el enfrentamiento armado de la independencia entre Cuba y España. Se puede leer así en la nota de la isla, donde además menciona: cuando los mambises tenían casi ganado el conflicto, la misma fórmula que continúan repitiendo para justificar sus acciones militares en el mundo. Así sentenció. Por lo que la noche del 15 de febrero de 1898, el hundimiento del Maine, en la bahía de La Habana, sirvió de pretexto a Washington para acusar a España, sacrificando a 261 marines, aunque se salvaron 26 oficiales en tierra. Sin embargo, a través de la campaña mediática, no tardó la declaración de conflicto militar a España en 1898, frustrando la independencia de la isla, pasando Cuba de colonia a España a neocolonia de la potencia del norte. Mientras, son varias las palabras que apuntan a la administración Biden. Entre ellas, la portavoz de la Cancillería del Kremlin, María Zaharova, en su cuenta de Telegram afirmó: el presidente Joe Biden está obligado a responder a la pregunta de si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza el 25 y 26 de septiembre de 2022. La declaración de intenciones estaba respaldada por una promesa. Así explicó la dama de hierro del Kremlin y agregó: uno tiene que responsabilizarse de sus palabras. No entender lo que se dice no exime de responsabilidad. Europa debe saber la verdad, concluyó. Las 3 fugas sin precedentes en los gasoductos Nord Stream han encendido las alarmas de la Unión Europea. Al respecto, el ministro de Energía de Dinamarca, Dan Jorgensen, indicó: el tamaño de las horquedades en las tuberías afectadas no fueron a golpe de un ancla. No obstante,
aún no queda claro el responsable ni las motivaciones. En este contexto, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, señaló: ahora toca investigar los incidentes y obtener total claridad sobre los eventos y por qué. Y añadió: cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea activa es inaceptable y conducirá a la respuesta más fuerte posible. Por suerte o por desgracia, los Nord Stream no están en marcha. Sin embargo, están funcionando el resto de los gasoductos que proceden desde Noruega, que representan el 25% del suministro del gas a Europa, luego de los cortes de Rusia. Por otra parte, agujerear a 70 metros de profundidad en el agua no es tarea fácil. No obstante, el Instituto Sismológico sueco indicó que fueron varias detonaciones. La primera tuvo lugar a la hora 2:03 de la madrugada del sureste de Bornholm, con una magnitud de 1,9. La otra sobre la hora 7:04 de la tarde del lunes, con una magnitud de 2,3 en la escala de Richter. Pero este incidente coincide con la inauguración del gasoducto del Báltico a cargo de Noruega, Dinamarca y Polonia. Un plan de Varsovia, luego de finalizar el contrato con Gazprom a finales de 2022. Por otra parte, los expertos señalan que se necesitarían buzos o un submarino con el fin de averiar las tuberías, ya sea por el fuerte revestimiento o la profundidad. En este sentido, expertos en submarinos, Sutton, indicaron que las naves rusas están operando en otros mares, por lo que señalaron que es muy difícil que hayan podido hacer esta operación, aunque no descartan la posibilidad de submarinos autónomos. Mientras, hacia Washington apuntó con claridad el ex ministro de Defensa polaco y europarlamentario. El diputado del Parlamento Europeo, Radek Sikorski, apuntó a la Casa Blanca, mientras un artículo de Spiegel indicó que la agencia de inteligencia de Washington alertó sobre un posible sabotaje al Nord Stream. Sin dudas, Europa se revela a Biden. Destrozaste Nord Stream. Свет в кромешной темноте, и Богу была названа цена. Прогнулись все и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяным пьяна, а дождь свинцовый гнулся небосвод. Прогнулось все, но не моя страна. Полнеба пламя, полнеба смог, Донбасс за нами и с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами и с нами Бог. Из памяти не предали отцов, здесь не отдали дедовской земли. Какой ценою не отыщешь слов, здесь за отчизну жизни берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за родину красна. Стоит и держит небосвод века, моя непокоренная страна. Полнеба пламя, полнеба смог, Донбасс за нами и с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами и с нами Бог. Пусть суждено погибнуть на кресте,
но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс. Полнеба пламя, полнеба смог, Донбассом нами и с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами и с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Москва за нами и с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами и с нами Бог. Muy buenas noches, perdonad las horas, pero no hemos hecho cierre de Wall Street y la verdad es que el mercado está patas arriba y en general todo está patas arriba, por lo que a nivel geopolítico, a nivel económico, muchas cosas están pasando y creo que se debe hacer un pequeño alto en esta noche. En Madrid 12 menos 10 prácticamente de la noche. Wall Street ha capitulado definitivamente. Tenemos un movimiento de Wall Street de caída de más del 1,4%, por debajo de los 3.600 ya, 3.585 en el cierre del contado. El mercado ha decidido ya ceder definitivamente porque el caos es total. Se esperaba que el viernes fuera un día complicado por la llegada de Vladimir Putin en esa rueda de prensa que sin duda ha movido gran parte de la víspera, de la situación geopolítica que se estaba esperando que pudiera clarificarse y lejos de clarificarse se ha empeorado. Pero vamos por partes. Hay ahora mismo, en estas horas, 12 menos cuarto pasadas, una serie de protagonistas. Kwarteng, porque Reino Unido acaba de decidir pasar página y dice que va a aceptar la disciplina fiscal. Es tarde y mal. Pero Reino Unido, Kwarteng, que lo mejor que puede hacer es irse, acaba de aceptar la disciplina fiscal en una entrevista de urgencia en The Telegraph. Vayamos por partes. SP500 capitula 3.585. Kwarteng, Reino Unido, acepta la disciplina fiscal, por lo que Reino Unido tarde, pero va a dar un poco de descanso al mercado. Dice que está de acuerdo en lo que los mercados le están diciendo. Decía Liz Truss hace unos días que no creía en ello. Por supuesto, como nos dice aquí Crypto Trading, el Nasdaq fulminado. Fulminado. Es decir, el mercado americano totalmente capitulado. Estamos ya tocando ahí, en la parte baja ya, lo que eran los máximos antes del coronavirus. Bueno, pero esperen, porque aquí hay de todo. Rusia acaba de llamar, Vladimir Putin, a toda la población que esté en edad a un servicio militar obligatorio en otoño. Acaba de suceder hace apenas una hora, concluyendo un día en el que Rusia y Putin han sido el gran protagonista. Kwarteng, Reino Unido, acepta disciplina fiscal. Putin, Rusia, llama a un servicio militar obligatorio en otoño. Lo acaba de comunicar. Biden, que ha aparecido un poco antes, una hora y media antes en una rueda de prensa, ha dicho que todo lo que está sucediendo en Nord Stream es un acto de sabotaje. Poco más ha dicho, sobre todo porque venía como una respuesta a lo que Rusia a primera hora de la mañana, que se lo contábamos en el programa, estaba diciendo. Y es que tiene materiales, es decir, pruebas, de que detrás de lo que ha sucedido en Nord Stream, dice Rusia, estaría Estados Unidos. Y lo ha repetido Putin en esa rueda de prensa. Empezaba el día con calma, incluso en verde el mercado. Lo ha cerrado en 3.585, con una caída del 1,4% en el SP, capitulando el Nasdaq, capitulando el Dow, capitulando todo el mercado. Bueno, pero esto no acaba aquí. Naciones Unidas. Se ha votado hace apenas también muy poquito tiempo la resolución contra la anexión de los territorios ucranianos por parte de Rusia.
se han abstenido, no han votado en contra, se han abstenido China, pero no se ha quedado sola China. Se han abstenido también India, Albania y Brasil. Por lo que 4 países se abstienen de condenar la anexión anunciada a mediodía o hecha oficial por parte de Vladimir Putin. Por lo que Naciones Unidas también se resquebraja en la toma de decisión y no deja solo a China, sino que 3 países más, India, Albania y Brasil, se abstienen también junto a China. Tenemos Quarten, disciplina fiscal, ahora sí que lo acepta, tarde y mal. Tenemos a Biden, que ha dicho que es un acto de sabotaje y ha puesto la mirada en Rusia. Viene como respuesta a lo que ha dicho Rusia, tiene pruebas, dice Rusia, suficientes para demostrar que ha sido Estados Unidos. Ahí hay unos submarinos que están intentando, por un lado, Reino Unido saber qué estaban haciendo, pues todo parece igual. Todo parece indicar que esos submarinos podrían estar recogiendo pruebas, por lo que está diciendo Rusia, por lo que ha dicho, sobre todo por lo que ha dejado entrever Vladimir Putin a mediodía, y luego han ido diciendo las distintas agencias rusas. Ojo, porque el movimiento es Nord Stream 1, Quarten con la disciplina fiscal, el mercado capitulando, y la semana que viene necesidad de conocer beneficios empresariales porque dejamos septiembre atrás, con una caída que supera el 26% desde el inicio del año al final de septiembre. Está todo completamente desplomado y capitulado ahora mismo en el mercado, pero octubre es el único movimiento que puede tener de esperanza el mercado. Un octubre en el que conoceremos resultados empresariales por fin. Acaba de comenzar el Blackout Period, que es un movimiento importante donde las empresas no pueden comprar justo antes de la presentación de los resultados empresariales, dice Richard Medina, capitulando. Ya lo dijo, ya Gil lo indicó, ya lo asumió. Bueno, sí, pero el movimiento de hoy ya es total. Entonces, Uptober, como nos dice este compañero, Uptober, pero ojo, porque resultados empresariales y sobre todo ese movimiento hacia las midterm. El gráfico, el GPS que les enseñamos normalmente, nos estaría marcando que más o menos a mitad de noviembre empezaría la recuperación. Empezaría una recuperación del mercado. Vamos a ver, porque ahora mismo poco se puede decir, ni bolas de cristal, ni GPS, ni prácticamente nada. La capitulación es total en el mercado. Por lo que solo 2 detalles antes de dormir, porque eran necesarios en un día en el que no hemos hecho cierre de Wall Street, pero era más que necesario hacerlo en la jornada. Cae el mercado, capitula, Quarten acepta que tiene que seguir las reglas un poco de reducción de déficit, porque si no se le va de madre totalmente. Biden, Nord Stream, dice que es un acto de sabotaje. Ojo a lo que está sucediendo también en Naciones Unidas. China no se ha quedado solo absteniéndose, le han apoyado también India, Albania y Brasil, 4 países absteniéndose de la anexión de Rusia. Y ojo con lo que está sucediendo con ese servicio militar obligatorio para otoño que acaba de anunciar hace un momento Vladimir Putin. No les quito más tiempo porque es tarde, pero ojo, porque el lunes se presentan otra vez curvas. Hoy era un día en el que empezaba con meridiana tranquilidad, pero ya se veía que había un mar de fondo muy complicado, y así ha ido sacándolo el mercado hasta el punto que hemos perdido ya los 3.600. Estamos por debajo del 3.600, y como dice Richard Medina, lo peor puede ser que todavía tengamos por delante un octubre negro. No les quito más tiempo, que estamos ya casi de fin de semana, 12 menos 5 en Madrid, pero yo creo que era necesario que pusiéramos esto encima de la mesa. El mercado capitula. Mañana en las claves daremos más detalles y en gráficos de lo que ha sucedido en este month to date. Desastroso septiembre, que lo único que ha hecho ha sido poner encima de la mesa que todo empieza a estar completamente destrozado, patas arriba, fracturado. Y no solo en lo económico, sino también en lo geopolítico. Richard, Víctor, Miguel, buenas noches a todos los que nos acompañáis. Buen fin de semana. Mañana os paso claves por la mañana con gráficos.
Bitcoin aguanta un poco y vamos a ver de qué manera puede ir esto cogiendo un poquito de forma en octubre, o si tenemos un octubre rojo. Buenas noches, y mañana con las claves os doy un poco más de gráficos, porque en septiembre, pa' echarse a llorar. Buen negocio. Muy buenas, es el gráfico que gobiernos y bancos centrales no quieren que veas. Es el gráfico que apunta Bank of America, en el que se destaca de qué manera se va a comportar la inflación en los próximos años, cogiendo como referencia aquellos países que han superado el 5% de inflación y cuánto han tardado en disminuir esa inflación. La sorpresa es mayúscula cuando se ve que incluso hay países que tardaron 28 años en recuperar una inflación en el entorno del 2%, pero que la media a nivel internacional y en histórico está en el entorno de los 10 años. Es decir, con el movimiento de inflación desbocada que los bancos centrales no supieron ver, se podría resumir que se puede perder una década por culpa de una inflación elevada que no consigue devolverse al 2% a pesar de lo que digan los bancos centrales. Y los casos son concretos en ese gráfico que ven ahí. Por un lado, Grecia, 1980, más de 28 años para volver al 2%. Italia, 1980, más de 16 años. Portugal, 1980. España, 1980, 14 años. Todos por encima de los 10 años. Solo Holanda consiguió estar en una cifra que ya se podría afirmar ahora. En 2001, cuando superó el 5%, retornó a una inflación del 2% en el entorno de los 3 años. O Alemania en 1992, también en 3 años. Suiza en 1990 en el entorno de los 4 años. Pero verán ahí que la gran parte de los países se sitúan en una media por encima de los 10 años. Es el gráfico clave para entender que esto ni es pasajero, ni es momentáneo, ni va a ser sin dolor, sino que una inflación elevada que haga perder una década con unos tipos de interés elevadísimos va a provocar un daño profundo en el mercado y sobre todo en los ciudadanos. Es otro de los gráficos que está haciendo que el mercado durante la jornada de hoy esté mirando o esté capitulando, pensando que ahora mismo no hay demasiado recorrido, con unos bancos centrales que quieren precisamente no mirar este tipo de gráficos para poder generar una realidad paralela que normalmente no se va a cumplir. La media que dice Bank of America de 10 años significaría perder gran parte de una generación, con unos tipos de interés que harán prácticamente imposible la entrada en la vivienda de gran parte de los jóvenes, y con una situación social que puede empeorar y que en Europa está empezando a coger camino después de ver las elecciones en Italia. Pero ojo, porque el gráfico también señala que los países del sur de Europa son los que más les cuesta devolver la inflación a esos términos del 2%, de tal manera que habrá que ver de qué manera el Banco Central Europeo puede ajustar el norte y el sur de Europa a la hora de contener la inflación, porque el comportamiento, como ven en el gráfico, es completamente diferente.
limpiando la repisa donde estaba, se me cayó y el plástico que la rodea se rompió. Y como me pasó con el otro que también se rompió, se empezó a deshacer porque es puro yeso, amoldado por la presión del plástico. Así que tuve que curarla de emergencia, porque si no se iba a deshacer como el otro mono que me representaba a mí como un gruñón, un eterno gruñón. Y aquí está la guaquita. Por aquí estaba la rotura de plástico que afortunadamente logré sellar. Y ahora voy a repasarle un poco por debajo por si se rompe. Y este plástico es más resistente que el otro, así que nos vemos. Me hizo saltar porque es un regalo de Teresa. Nos vemos.